ahora les vamos a dar la palabra. Hay una colega de CONAF que nos va a ayudar para que soliciten el micrófono. Diego va a ser el encargado de dar la palabra y nos vamos a estar tomando apuntes con sus observaciones. Sí. Bueno, ahora hice la parte fácil, que es la presentación, ahora viene la parte difícil. Pero nada, súper llano a responder lo que pueda responder, porque obviamente no hay unas cosas que no podré dar respuesta, pero por favor. Sí, se presentan antes y van a... Sí, muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Espinosa, soy presidente del Sindicato de Trabajadores de CONAF. Están presentes también para su conocimiento el representante del Cuerpo Guardaparque, el presidente del Sindicato Guardaparque, el presidente del Sindicato de Administrativos también. Así que todos van a hacer sus intervenciones por separado, pero más o menos algo hemos conversado. Primero, una crítica breve. Recibí un llamado del presidente nacional de los trabajadores de CONAF. Ellos, por más que se han acercado al ministerio, no han sido convocados, no han sido recibidos, y por intermedio suyo apelamos a que por lo menos tengamos acceso, ya que esta ley se basa casi en un 80% en la CONAF, por lo tanto creemos que los trabajadores deben ser escuchados. Segundo, la ley... para que no se me olvide, sí. ¿Puedo responder eso? Primero, el nombre del presidente de Nación. Henry Leiva. Ah, ya, ok. Y Patricio Argandoña. Yo estuve el viernes pasado en una reunión con el ministro, donde había también una persona de CONAF, que yo sé que no es el mismo presidente, pero que es Guardaparque, que es Osvaldo Herrera, que yo sé que no tiene nada que ver con el nombre que me está dando, pero él planteó que los guardaparques quieren conversar con el ministro, y el ministro dijo, soy ministro de Puerta Abierta, que el sindicato, que los guardaparques, como estén agrupados, yo ahí desconozco cómo están agrupados, recién dijeron que se están constituyendo como sindicato. El ministro está abierto a que le pidan audiencia. Yo soy testigo de eso el pasado. Sí, entonces, mire, nosotros somos 1.900 trabajadores, 1.400 están en el Sindicato de Trabajadores, en la Federación Nacional de Sindicatos. Así que yo creo que la persona que tiene que hablar, el presidente de esa federación, si lleva el máximo de socios. esto es SINAPROF. No, Sindicato de Trabajadores. Nosotros el sindicato profesional tiene 300 socios. Okay. Segundo, el financiamiento. O sea, de todo lo que vi, palabras más bastante bonitas, la idea, el concepto, aglutinar, ¿no es cierto?, lo que se desarrolla en distintos servicios, una idea legítima a la que pueda aspirar un gobierno, un país, como política de Estado. Nos complica la letra chica. No nos declaró el financiamiento con el cual ustedes pretenden implementar el proyecto, y ese financiamiento tiene un costo de instalación. Al final de su presentación nos dice que, por ejemplo, se podrá dividir en oficinas regionales, provinciales, locales. La CONAF tiene todo ese aparato instalado. Usted sabe, por ejemplo, que se está trabajando en un proyecto de ley de una FP estatal y que estaría radicada en todo el aparato físico del Banco del Estado. ¿Por qué ahora separamos los servicios, no consideramos, por ejemplo, toda esta red que ya tenemos implementada? No habla del financiamiento, ¿ya? Lo segundo, el traspaso personal. No mencionó nada de esta nueva calidad contractual a la que nos van a someter. Nosotros estamos regidos por el Código de Trabajo y nos precarizan llevándonos al estatuto administrativo, que significa que año a año van a renovar toda esa gran porción de trabajadores que no van a quedar en la planta, sino que van a quedar al contrato. Tampoco menciona una solución para aquellas personas que están en edades cercanas de jubilar, ¿no es cierto?, de pasar a desvincularse por edad, pero que a lo mejor ya no quisieran seguir laborando en la institución porque es pesado ser guardaparque, uno se trabaja en zonas extremas, apartadas, lejos muchas veces de la familia, o la familia muchas veces no puede progresar porque están en lugares apartados. Tampoco entrega un incentivo a la desvinculación. No reconoce, ¿no es cierto?, convenios internacionales, principalmente referido a las comunidades indígenas. No reconoce, ¿no es cierto?, la experiencia de los trabajadores de la CONAF. Aquí hay gente que ha trabajado en los distintos departamentos de la corporación, sea fiscalización, el departamento forestal, incendio o en áreas protegidas. Pasan los funcionarios de un departamento a otro. Por lo tanto, cuando un funcionario
está trabajando actualmente en incendios, tiene que instalar las brigadas que se desarrollan en parques nacionales, lo hace desde una planificación con una visión, una lógica de área protegida, porque ya estuvo en áreas protegidas. Y lo mismo pasa con los funcionarios que trabajan en áreas protegidas, por ejemplo, y que antes estuvieron en el departamento forestal. La visión es compartida, la visión es amplia y esa experiencia tampoco se está reconociendo. Tampoco se reconoce la labor que realizan funcionarios de otros departamentos de soporte administrativo, por ejemplo. No, como siempre decimos, no es lo mismo comprar para la ciudad que comprar para un área protegida. Y el estamento jurídico. Para su conocimiento, en esta región está el abogado regional, que fue quien presentó un recurso que ganó la Corte Suprema, y gracias a él, hoy nos entregan derechos de agua para uso hidroeléctrico en áreas protegidas. Esa experiencia, ese trabajo que él realizó, lo realizó junto a un equipo, esa experiencia no se reconoce. ¿Cómo se traspasa todo eso a este nuevo servicio? Porque solo reconoce al cuerpo de guardaparques, que es el que está trabajando en el área protegida misma. Pero ¿qué pasa con todo el soporte que viene desde las oficinas regionales, provinciales? Y lo último, los requisitos para el fiscalizador. Me preocupó el hecho de que existiera 2 años como requisito para ser fiscalizador. Yo creo que ahí debe primar la experiencia, ¿ya? Ese debe ser un estatus superior para un funcionario, ¿no es cierto?, que maneja los conceptos legales, ¿no es cierto?, administrativos, que conoce su medio, y para monitorear un medio y poder detectar, ¿no es cierto?, una intervención sobre él, tú necesitas una experiencia en el terreno bastante superior a 2 años. Y lo último, la Subsecretaría de Turismo dice propondrá la priorización. Si bien estamos extrayendo las concesiones desde esta ley de turismo y la estamos trayendo al Ministerio de Medio Ambiente, le seguimos otorgando la prioridad al sector turismo, cuya visión, ¿no es cierto?, es otra, distinta de la conservación. Nos sirve trabajar el ecoturismo porque ellos están pensando con el signo peso, cómo movemos gente hacia el área protegida. Pero nosotros como ministerio tenemos objeto fundamental la conservación. ¿Cómo se relaciona eso? Bueno. Muchas gracias. Altos puntos, pero bien, esto es lo que produce la discusión del proyecto de ley. A ver, lo primero, efectivamente que hay un reconocimiento explícito y claro de los guardaparques, y me recojo de que hay otros profesionales y administrativos que también tienen una labor y también jurídicos, como mencionó, que pueden aportar en experiencia y en reconocimiento a la labor del nuevo servicio. Quiero partir diciendo lo siguiente: hay cuestiones que aquí yo no soy capaz de responder, porque la vía para responder esto es que el ministro de Medio Ambiente extendió una invitación a la CONAF, a su director ejecutivo, para sentarse a conversar todos estos temas, que hoy día algunos de ellos sí aparecen en el proyecto de ley, en discusiones transitorias, en otros articulados, y otros que no aparecen. Por lo tanto, yo no soy portavoz de la respuesta oficial del Ministerio, pero sí tengo el deber de decir de que esa invitación está extendida desde ya algunas semanas a la CONAF para conversar de todos estos temas. Lo segundo, respecto del traspaso, hay en general, yo no soy abogado, soy ingeniero forestal, pero entiendo que hay en general en las discusiones transitorias finales del proyecto de ley un marco garantista de los derechos, y quiero desmitificar un poco aquí de cara a ustedes la visión de vulneración de derechos, indemnizaciones, continuidad laboral de la gente que trabaja en CONAF en estos temas. Aquí se establece que los derechos de los trabajadores de CONAF continúan. No tengo claro y tampoco sé si van a regirse por estatuto administrativo o por código laboral. Eso básicamente, cuando en el articulado se dice que se mantiene la planta de los trabajadores de CONAF, entiendo que son 536 que trabajan en la gerencia de áreas silvestres protegidas, ese es el número que se nos dio desde CONAF. Cuando se dice la planta, no es que se vayan a ir a calidad de planta en el estatuto administrativo, sino que la planta como la dotación de gente que trabaja en CONAF
se traspasa, digamos, este nuevo servicio. Ahora, ¿en qué calidad? Si estatuto administrativo o código laboral, yo no lo tengo claro, y hay un trabajo también que hacer con DIPRES en ese sentido. Pero sí hay cierta luz en el sentido de que hay un artículo que dice que se mantiene el derecho a indemnización, que la indemnización no se va a pagar una vez que la gente salga de CONAF y entra al servicio, sino que se trae esa indemnización al servicio y se posterga, por lo tanto, al momento que esa persona cese sus funciones, o porque se jubila, o porque se va, qué sé yo. Ahí se paga la indemnización, por lo tanto ese derecho no se pierde. Luego el estatuto administrativo y el código laboral no conozco en qué situación va a quedar, pero es parte de los temas que hay que conversar en esta mesa de trabajo que invitó el ministro de Medio Ambiente a CONAF. Por lo tanto, lo de las incertezas, la desestabilidad y vulneración de los derechos de los trabajadores, yo quiero, no sé si borrarlo, porque yo no soy quien para borrar todo lo que dicen las incertidumbres que tiene la ley, pero sí quiero minimizarlo porque hay una claridad respecto a que eso se va a respetar, se quiere respetar este espíritu y ese ánimo. Y eso hay que resolverlo en esta mesa de trabajo con CONAF. Me imagino que ustedes, ante su director ejecutivo, tendrán también alguna, sin perjuicio de que también ustedes puedan pedir la audiencia frente al ministro de Medio Ambiente. Eso está, la puerta está fundamental, pero eso se tendrá que ir haciendo y trabajar ahí. También mencionó, respecto del reconocimiento, ya lo abordé, efectivamente puede, lo de que hay un soporte instalado en CONAF. Yo creo que el Estado, más que pensar primero en economías de escala, tiene en cómo aborda un problema económico de las camionetas, de las oficinas, de la gente, tiene que pensar primero en qué es lo que requiere el país. Y hoy día el país requiere un servicio que se haga cargo de la biodiversidad, así como también requiere un servicio que se haga cargo de la materia forestal, que es el servicio forestal. Por lo tanto, dejar la discusión de un servicio de biodiversidad o no, en función de si tenemos oficinas que tienen recursos compartidos y eso le sale más barato al Estado, yo creo que esa discusión se zanjó. O sea, el Estado va a tener que meterse la mano al bolsillo claramente y pagar lo que va a dejar de obtener por esas economías que yo las entiendo. Digamos. Una misma camioneta para cosas forestal, para protegidas. Pero aquí se optó por una vía que es un servicio especializado en materia de biodiversidad y otro servicio especializado en materia forestal. Por lo tanto, y lo otro, que un servicio de esta magnitud no solamente está mirando la porción terrestre, tiene todo un desafío que también es marino y que también es una especialización distinta y que es un desafío. También me requiere esos recursos. Respecto del tema de los temas indígenas, a ver, dos aspectos. Aquí fue básicamente en la Secretaría General de la Presidencia y entiendo también con el Ministerio de Desarrollo Social, que plantearon de que la consulta indígena a este nivel de proyecto de ley no era pertinente si en la aplicación de cada uno de los instrumentos, es decir, cuando se crea una área protegida, cuando se establezca un plan, debe someterse a consulta indígena. Eso es lo que yo puedo transmitir como portavoz de esa decisión. Por lo tanto, el convenio 169 se aplica toda vez que se aplican esos instrumentos que va a reconocer esta ley. Creo que eso es más o menos lo que me había consultado. Pero yo creo que de la pregunta lo más importante es que yo creo que ustedes como... El tema de los fiscalizadores, me refiero. Sí. De la fiscalización que tengan experiencia, como usted lo menciona, en que le parece que 2 años es muy poco, debería ser superior. Sí, también uno nota de eso. Sí, entiendo. Por allá atrás, muchas gracias. Y que allá están dando la palabra. Me llamo Ricardo Muñoz, soy jefe del Departamento de Estrategia en CONAF, en la región de los Lagos. Me quedo con lo que indicaste en un momento, qué es lo que requiere el país. Estamos pensando en el tema de conservación. Y a nivel de conservación tenemos que hablar no de elementos que son de muy corto tiempo, sino tenemos que hablar de muy largo plazo. Chile tiene una historia muy rica desde el punto de vista de conservación. Tenemos unos pocos países que tienen el honor de tener reservas varias protegidas por más de 100 años. Y eso hay que reconocerlo. Muchas de las actividades que tú mencionaste, esa todavía ya lo mencionó la colega, la hace la Corporación Nacional Forestal, el plan de conservación, el
control de especies exóticas y actividades silvestres. Pero quiero retratar el tema de la conservación y el tiempo. Tú mencionas como un elemento importante el hecho de la arqueología privada. Yo sé y entiendo que el privado tiene la anhelo y la intención de hacer la conservación, apoyar el tema. Pero cuando damos el pie de que solamente sea por plazos de 30 años, en global de cada 15 años, con la facultad de que si no cumple un plan de manejo de conservación queda totalmente desafectado, realmente el esfuerzo que puede hacer el Estado en esa área puede cumplirse nada. Por otra parte, también hablando desde el punto de vista del tiempo, llegar incluso con Beatriz, cuando nosotros hablamos de que el personal de recursos humanos pasa a una situación donde, porque así nos establece el artículo 3, una situación de contrata, ¿ya? Que si fuese asignado lo que actualmente es el servicio de docente fundamental, donde el 20% solamente es de planta y el otro 80% de personal contratada, eso nos da seguridad que el recurso humano se mantenga. Necesitamos que el personal, el conocimiento se mantenga a través del tiempo, porque estamos hablando de conservación, estamos hablando de muchos años. Y lo otro que quería conversar era el tema que hay varios principios mencionados en la ley. Hay uno que se llama el principio de valoración de los servicios. El principio de valoración de los servicios dice que las decisiones se tomarán también considerando el elemento económico. Cuando estamos en un lenguaje de economía, ¿ya? Puede ser riesgoso, especialmente en el tema de conservación. Si te doy un ejemplo, si queremos valorar los servicios ambientales de una hectárea en un parque nacional, podemos llegar a la conclusión que en un lapso de 10 años puede ser no más de 600.000 pesos. ¿Ya? Ahora esa misma hectárea se puede destruir en un par de cabañas, puede ser una ganancia de muchos millones. Entonces la decisión final es construir la cabaña y destruir la hectárea de bosque nativo. ¿Entiendes? Entonces es preferible, desde mi punto de vista, eliminar el lenguaje económico dentro de lo que es el concepto de conservación directamente. Y por último, en el desarrollo territorial, quisiera mencionar el tema de que la ley no toma o no en ningún momento considera el tema de la participación público-privada, pero el desarrollo del territorio completo, más allá de una persona que quiere aportar de la conservación desde sus propios terrenos, digamos, en la relación con la comunidad. Nosotros tenemos consejos consultivos, queremos desarrollar esos consejos participativos. Ese elemento es súper fuerte territorialmente no existe. Entonces, todo este elemento estoy diciendo el tiempo que tiene que ser la conservación a través del tiempo, la mantención de los recursos humanos a través del tiempo, el poner el lenguaje económico dentro del concepto de conservación, yo creo que son elementos que finalmente debilitan y más en la situación de la conservación más que fortalecer. Eso. Me confundo aquí si son comentarios o preguntas, pero bueno, voy a hacer cargo de algunos como preguntas. Sobre la conservación de largo plazo, yo estoy de acuerdo con que la conservación es por definición una gestión de largo plazo. Ahora, sobre cuestionar los 30 años de las áreas protegidas privadas, sí, se puede cuestionar, evidentemente. Pero hay privados que bajo ningún incentivo hacen una labor y que claramente el Estado no la puede hacer, o porque no es propietario del terreno, o porque no tiene los recursos. Entonces, frente a la disyuntiva de que se haga algo, con la posibilidad cierta o menos cierta de que alguien se baje del carro de la conservación en los 30 años, o que por otra parte se plantee una donación de ese privado, incluso al fisco, de los terrenos, es una posibilidad real y que ha pasado y puede seguir pasando. Entonces, relativizo un poco el tema de los 30 años, un poco, digo, porque a mí también me encantaría que fueran 100 años, pero así es como se dio la negociación política entre ministros de cómo quedaba el proyecto de ley. De hecho, yo creo que es un avance porque se plantea que en ninguna parte del periodo de los 30 años se puede renunciar. Años antes se planteaba que podía renunciarse en cualquier momento. Entonces, yo creo que ya es un pequeño avance respecto a ponerle un piso mínimo básico de 30 años a la conservación privada. Y yo creo que es un ámbito de gran contribución a lo que hace y lo que tiene que ser el país en materia de conservación. Pero no pongo en duda tu concepto de que la conservación tiene que ser mirada a largo plazo. Y respecto de esa misma materia de que se conserve la experiencia del personal, yo te diría, vuelvo a insistir, no es la palabra mía
no es la palabra oficial la que puedo dar aquí, pero yo entiendo que la cosa se va a manejar, y hay servicios públicos que se establecen, una votación que es a contar y otra votación que es servicio administrativo. Hay casos como el Senadis y otros casos, y esto, yo estuve en una reunión de IPRES donde se habló de este tema. Entonces, quiero bajar el nivel de incertidumbre respecto de que los funcionarios de CONAF van a quedar en una situación de contrato. Situación que, por lo demás, es la mía hoy día en el Ministerio de Medio Ambiente, pero que no por eso los tengo que convencer a ustedes, vengan a contrata, porque yo sé que no es la mejor situación. El Estado tiene un problema estructural en este sentido y bueno, como se le haría frente en este caso de los trabajadores de CONAF, yo entiendo que puede existir esta posibilidad de tener una dotación mixta, que se va extinguiendo en el tiempo también, o sea, con estatuto administrativo. Y del desarrollo territorial, efectivamente yo conozco la experiencia de los consejos consultivos de los parques, de las áreas protegidas que manejan ustedes, son bien interesantes en muchos casos, en otras tampoco han funcionado y no les tengo culpa a la CONAF, sino que muchas veces las propias comunidades cuesta enganchar, bueno, no sé, pero efectivamente es un mecanismo importante de establecer en la operatoria. Sería mucho más fuerte y más importante que eso, que ese tipo de lenguaje quedara en una ley, pero si no queda, yo creo que también se puede reglamentar de alguna manera y que funcione así. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo territorial, si el proyecto, y aquí Gonzalo Pineda quizás me vaya a retar, pero si el proyecto pone el tema de los paisajes de conservación como alternativa de desarrollo territorial, de conservación pública, pero también privada, hay experiencia. Quizás en el proyecto no quedó enteramente reflejado cómo uno pudiese plantear ese desarrollo territorial en un paisaje de conservación, que es algo que se está probando aquí en la región de los ríos. Hay también ideas en el norte de Chiloé, y también la idea fue exportada a la región metropolitana. Entonces, hay ciertas luces, ciertas advertencias positivas en el sentido de que se requiere de una cosa más estructural en el territorio, pero recojo tus comentarios, absolutamente. Y también respecto del lenguaje económico, es una larga discusión que podemos abordar, pero el hecho de que esté en un principio, efectivamente, yo tomo nota de tu pregunta. Reinaldo, Gonzalo. Hola, buenos días. Reinaldo Troncoso, coordinador de estudios de Surambiente. Y yo tengo tres observaciones que van en un mismo capítulo, que es el Fondo de Conservación de Biodiversidad. Habla de financiar actividades en términos muy genéricos, realizadas por organizaciones sin fines de lucro en áreas de conservación. Y aquí mis tres observaciones. No debe decirse solo organizaciones sin fines de lucro. Son unidades indígenas, unidades campesinas o agricultoras y agricultores los que a través de sus sistemas productivos están instalados en áreas de conservación. Por lo tanto, debe incorporarse en ese capítulo financiamiento a organizaciones sin fines de lucro y el sector privado de alta relevancia. Y estamos hablando que estas unidades de producción están instaladas en áreas de conservación. Las áreas de conservación que mencionan en varios capítulos de este proyecto mencionan los corredores biológicos, los sitios prioritarios, los paisajes de conservación, pero no menciona en ninguna parte las zonas de amortiguación. Y la zona de amortiguación o área de influencia es inherente a un plan de manejo. Un plan de manejo que busca la complementación de los objetivos de desarrollo económico de las áreas colindantes, ¿no es cierto? O áreas o zonas de amortiguación de un núcleo que es la unidad, es el área silvestre protegida propiamente tal. Por lo tanto, debe incorporarse también el concepto de zona de amortiguación, que no está en ninguna parte de la exposición. Y por último, ¿quiénes definen qué actividades son las que se financian? ¿Quiénes definen y qué actividades? Y tampoco aparece algo que ya mencionó Ricardo,
la necesidad, que creo que debe incorporarse en el proyecto, de constituir consejos público-privados, que en algunos casos van a ser consejos público-privados de un paisaje de conservación o de un corredor biológico, y en el caso de zonas de amortiguación estaríamos hablando de un consejo consultivo ampliado, que constituye un consejo público-privado, pero que tenga ese carácter, es decir, que ahí está la institucionalidad pública y el sector privado organizado, quienes construyen una política, una estrategia y programas de desarrollo integrado de un área de conservación. Mi respuesta es que estoy de acuerdo a todo lo que tú planteas, no está en la ley. Efectivamente, mi zona de amortiguación es fácil de responder, pero es compleja. Es compleja porque tiene sentido. Tiene sentido que puede estar. Se me ha hecho esta pregunta otras veces. Por ejemplo, la ley de bosque nativo tiene un consejo que define cómo se focalizan la bonificación, la aplicación del concurso, la bonificación y todo eso. Entonces, aquí parece que también, frente a la pregunta de quiénes definen qué actividad y cómo se financia, un mecanismo en ese sentido no está en esta ley. Tampoco está en los consejos público-privados respecto, por ejemplo, de cómo ir focalizando instrumentos, gestiones en paisajes de conservación, zonas de amortiguación que no se menciona en la ley. No puedo decir otra cosa, digamos, no puedo eludir la pregunta y quiero ser claro en que no se mencionan zonas de amortiguación en el proyecto de ley. Y lo de sin fines de lucro, efectivamente yo entiendo, y la ley lo menciona así, sin fines de lucro, pero yo entiendo el comentario de que hay paisajes de conservación donde hay productores de leche pequeños, que no es una organización sin fines de lucro, pero está inmerso en un paisaje de conservación. ¿Y por qué no pudiese ser productor postular y que conserva y pudiera postular? Yo estoy recogiendo estos comentarios y estoy siendo franco en decirles que no está. No tengo ningún problema en decir que eso no está. Pero lo estoy recogiendo porque yo siento la obligación de que este es un taller de discusión, pero también de que ustedes están emitiendo comentarios y yo quiero por alguna vía canalizarlo en la vía que corresponde al ministerio. Gracias, Reina. Gonzalo, aquí ella, y después Luis, después por acá y allá. Después sigo. Ahí. Gonzalo Pineda, miembro del directorio de Así Conserva Chile, una organización gremial que reúne a un número importante de las iniciativas de conservación privada, de esas que Diego señaló allí. Yo quiero partir con dos reconocimientos. Primero, llamó particularmente la atención que esta fuera la medida 31 de las 100 del nuevo gobierno. Debo confesar que cuando yo las leí las 100 dije, qué bueno, el servicio de biodiversidad ya que se tejía. Y lo segundo, a partir de la exposición que ha hecho Diego, reconocer también que hay una intención política de provocar un cambio, yo espero, radical respecto de lo que se venía planteando en la administración pasada en materia de concesiones en las áreas protegidas públicas. Hechos los dos reconocimientos, quiero decir de que este proyecto que apunta a crear el servicio de biodiversidad plantea una enorme diversidad de interrogantes y tiene, a mi juicio personal, modestamente, una enorme diversidad de vacíos. Y algunos de ellos lo han planteado como observaciones las personas que han hecho uso de la palabra,